Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes, amigos? No se pierdan el vídeo, no tiene desperdicio. Miren, el tema es cuáles son los asombrosos beneficios de caminar sobre la mente y el cerebro. No se pierdan tampoco la frase de Confucio, filósofo chino, hace 2500 años, sobre la importancia del tema. Decía, si tienes un problema, camina. Pero si aún no lo has resuelto, tú sigue caminando. Soy el doctor Pedro Castillo, médico fundador de Escuela de Salud España. Vamos allá con las 5 preguntas y mis correspondientes respuestas. De ellas, las 4 primeras se refieren a personas adultas sanas, sin Alzheimer. Y solamente la número 5 se refiere al beneficio de caminar para los enfermos con Alzheimer. Por lo tanto, pregunta número 1. Doctor Castillo, ¿caminar reduce la pérdida de memoria propia del envejecimiento? Pues sí la reduce. Miren, se hizo un estudio con 6.000 mujeres en Estados Unidos, Universidad de California, San Francisco. Se hicieron 2 grupos. Un grupo poco activo que caminaba menos de 800 metros al día. Y en ellos, a lo largo de los decenios de seguimiento del estudio, se encontró una pérdida de memoria del 25%. Menos 25, como ven en la imagen. Y el interrogante, ¿cuánto perdieron los que caminaron más de 800 metros al día? Pues perdieron un 17%. Por lo tanto, es una menor pérdida de memoria muy significativa. Siempre les explicaré en cada una de mis 5 respuestas el por qué ocurre en el cerebro para que se traduzca esto en ese beneficio. En este caso, ¿cuál es la explicación? Miren, ven ustedes aquí un animal marino que es el caballito de mar. También se le llama hipocampo, término más científico, hipocampo. Pues bien, ¿por qué sale aquí el caballito de mar? Pues porque inspiró al médico anatomista que estudiando el cerebro encontró esa estructura que se llama el hipocampo, que llamó el hipocampo, encontró que le recordaba, le evocaba un caballito de mar. El hipocampo está en el centro del cerebro muy protegido, porque es muy importante. Entonces sabemos que el hipocampo tiene una función clave en nuestra capacidad de recordar, en la memoria, hasta el punto de que hay una relación, una proporción entre su tamaño y la capacidad de nuestra memoria. Y bueno, pues, ¿qué hace entonces el caminar? ¿Qué efecto tiene sobre el hipocampo? Pues el efecto es que aumenta el número de neuronas en el tejido, en su estructura. Aumenta el número de neuronas, lo agranda y por lo tanto más capacidad de memoria, como pueden ver en esta resonancia magnética. Pregunta número 2. Bueno, reduce la pérdida de memoria y mejora el rendimiento cognitivo de los adultos sanos que caminan. Les recuerdo que por rendimiento cognitivo queremos decir el rendimiento de todo nuestro cerebro, de nuestra mente, es decir, la capacidad de concentrarnos, de recordar, de razonar, pensar, reaccionar, etc. ¿no? Es todo nuestra capacidad, rendimiento cognitivo. Bien, se hicieron en el estudio número 2, en Reino Unido, se hicieron 2 grupos, dos grupos cada uno con un tipo de ejercicio. Un grupo practicaba tenis de mesa y el otro grupo caminaba. Ven ustedes aquí en la imagen el grupo de tenis de mesa que subió el rendimiento cognitivo, el rendimiento mental suyo, lo subieron de 0 a 0,3. 0 era el basal, el punto de inicio, a 0,3. ¿Y cuál creen ustedes que fue el rendimiento cognitivo en el grupo de caminar, mayor o menor? Pues fue de 0,6, es decir, el doble del rendimiento cognitivo conseguido en el grupo de tenis de mesa. ¿Y esto cómo se puede entender? ¿Cómo se puede esto explicar? Pues por la capacidad
que tiene precisamente el hipocampo de neurogénesis, que se llama, o sea, neuronas, génesis, producir neuronas, de aumentar el número de neuronas para desarrollar sus dos funciones fundamentales, que son el aprendizaje, aprender y recordar, aprender y recordar. Pregunta número 3 de las 5. Entonces, por lo anterior, que reduce la pérdida de memoria y mejora el rendimiento cognitivo, la pregunta 3 es lógica. ¿Reduce el riesgo de enfermedad de Alzheimer en los adultos sanos? Pues vamos a ver que sí. Se hizo otro estudio en hombres sanos, sin Alzheimer, de 71 a 93 años. Un grupo era sedentario, casi no caminaban. Y el otro grupo caminaba de forma significativa más de 400 metros al día. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado en estos ancianos de 70 a 90 años de caminar más de 400 metros al día en la reducción del riesgo de la frecuencia de Alzheimer? Un 50% menos, la mitad, una cifra impresionante. Esto se explica porque, veamos, si aumenta en el hipocampo el número de neuronas, podremos tener más lugar de almacenar nuestros nuevos recuerdos. Y lo contrario en el Alzheimer, por eso se produce esa amnesia de lo reciente. Es decir, caminar más hipocampo, más recuerdos nuevos, de lo nuevo que nos ha acontecido. Y tengan en cuenta también otra cosa, y es que uno de los signos más iniciales, más tempranos de la enfermedad de Alzheimer es que el hipocampo reduce su tamaño. Pregunta número 4 de las 5. Bueno, esto ha sido hasta ahora a nivel cognitivo, conocimiento. Y vamos al nivel de las emociones, de los afectos, sentimientos. Y a nivel emocional, ¿mejora también el estado de ánimo caminar? Sí. Y comparativamente con tenis de mesa, vean ustedes en la primera imagen cómo el tenis de mesa a la izquierda aumenta las emociones positivas de bienestar, sentirse bien. Y tenis de mesa disminuye las emociones negativas de tristeza, culpabilidad, estas cosas. ¿Y cuál fue el resultado en el grupo de caminar? Pues vean ustedes que aumenta en amarillo más todavía las emociones de bienestar que jugar a tenis de mesa, por ejemplo, por comparar dos tipos muy diferentes de ejercicio físico. Y las emociones negativas eran menores en el grupo de caminar que en el grupo de tenis de mesa. Y esto se comprende porque el hipocampo está muy relacionado con el estrés y muy relacionado también con la depresión. Por ejemplo, en la depresión el hipocampo está reducido y con los antidepresivos aumenta. Y así actúan también los antidepresivos. Pregunta número 5 y última. Por todo lo anterior, ¿puede ya mejorar el estado general mental, cerebral, de los enfermos de Alzheimer? Miren, se hizo un estudio con 3 grupos de enfermos de Alzheimer. Los sedentarios, en los que se produjo, lógicamente, sedentarios, los que no caminaban, un empeoramiento significativo de su estado mental. Por otra parte, los que caminaban bastante disminuyeron su deterioro cognitivo. Pero los muy activos, que caminaban 300 metros al día, equivalentes a 17 minutos diarios, estos mejoraron significativamente su estado mental. Y en fin, por último ya, ¿cuál es mi reflexión final sobre este tema? Pues miren, por todo lo anterior yo diría que camine 30-60 minutos al día y aumentará su capacidad mental, emocional y cognitiva. Camine 30 a 60 minutos al día y transformará su vida. Bien amigos, eso es todo por hoy, espero que el vídeo les haya sido útil. Si es así, denle me gusta y compártanlo. Suscríbanse a este canal de la Ciencia Médica, no olviden darle a la campanita para que YouTube les avise de la publicación de mis nuevos vídeos. Y me despido deseándoles una feliz semana y recordando las frases del poeta Antonio Machado: caminante se hace camino al andar.